Con gusto, presidente. Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, San Salvador, 9 de marzo del año 2020. Señores secretarios, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 39 favorable. La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se refiere al expediente número 1447-11-2019-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Vivienda. Se explica en la iniciativa mediante decreto ejecutivo número 1, el Consejo de Ministros creó como nueva Secretaría de Estado el Ministerio de Vivienda con sus propias competencias, reformándose el efecto en el reglamento interno del órgano ejecutivo. La comisión, analizada que fueron las propuestas de reforma, considera que es el aspecto principal de las mismas, es el sustituir a los actuales ministros de Obras Públicas y Transporte por el de Vivienda en los artículos objeto de la propuesta en asuntos como el de las relaciones interinstitucionales, otorgamiento de créditos a instituciones intermediarias previamente calificadas por el Ministerio de Vivienda, la integración de la Asamblea de Gobernadores y la designación de su presidencia, la atribución de aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y finalmente con la integración del Consejo de Vigilancia de dicha Asamblea, así como la incorporación a la Asamblea de Gobernadores de representantes del sector patronal, quienes actualmente se encuentran excluidos de dicha instancia por sentencia número 67-2014, publicada en el Diario Oficial número 219, tomo 413, del 24 de noviembre del 2016, mediante la cual declaró inconstitucional el decreto legislativo número 90, pleca 2012, que reformó el inciso 1, letra F, del artículo 10 de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, en razón de que esta reforma se hizo con dispensa de trámite sin que el Pleno Legislativo haya aducido razón alguna para justificar la urgencia en la aprobación de la misma, la cual contraviene el contenido del artículo 135, inciso primero de la Constitución. En razón de lo anterior, la Comisión acordó dictaminar en sentido favorable para lo cual se adjunta el proyecto de decreto correspondiente. Así el dictamen que lo hace el conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos legales pertinentes dio su unión libertad y tiene la mayoría de firmas de los integrantes de la Comisión de Obras Públicas. Presidente, con su venia podré pasar a leer el decreto. Gracias. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano I, que mediante decreto legislativo número 328 de fecha 17 de mayo de 1973, publicado en el Diario Oficial número 104, tomo 239, del 6 de junio del mismo año, para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras, Romano III, que el artículo 10 de la ley relacionada en el primer considerando se establece que la Asamblea de Gobernadores es la autoridad suprema de dicho fondo, señalando los miembros que la integran, Romano IV, que mediante decreto número 11 del Consejo de Ministros de fecha 2 de junio del 2019, se emitieron reformas al reglamento interno del órgano ejecutivo, publicado en el Diario Oficial número 1011, tomo número 423 de la misma fecha, habiéndose creado como nueva Secretaría de Estado o Ministerio del órgano ejecutivo el Ministerio de Vivienda. Romano V, que mediante decreto número 12 de Consejo de Ministros de fecha 23 de julio del 2019, publicado en el Diario Oficial número 1381, tomo número 4241 del 24 de ese mismo mes y año, se emitieron reformas al reglamento interno del órgano ejecutivo, habiéndose sustituido, entre otros, el tenor literal del artículo 45-D, correspondiente a las competencias al reglamento interno del órgano ejecutivo. Se hace necesario emitir las disposiciones pertinentes, reformando la ley primeramente mencionada. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa en uso de sus facultades y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Vivienda, Honoren, decreta las siguientes reformas a la Ley del Fondo Social para la Vivienda. Artículo 1. Refórmase el artículo 5 de la siguiente manera. Relaciones del Fondo. Artículo 5. El fondo se relacionará con los órganos de gobierno a través del Ministerio de Vivienda. Artículo 2.
Refórmase el artículo 7, el inciso final del medio de instituciones intermediarias calificadas previamente por el Ministerio de Vivienda. Artículo 3. Refórmase el artículo 10 de la siguiente manera. Asamblea de Gobernadores. Artículo 10. La Asamblea de Gobernadores será la autoridad suprema del fondo y estará integrada de la manera siguiente. A. Titular del Ministerio de Vivienda. B. Titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. C. Titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. D. Titular del Ministerio de Hacienda. Por cada gobernador representante del sector laboral y patronal, habrá un gobernador suplente, designado de la misma forma que el propietario. Los gobernadores representantes de los sectores patronal y laboral serán electos por un periodo de 4 años, sin que puedan ser reelectos de conformidad con un reglamento especial. Los suplentes asistirán a las sesiones con voz, pero sin voto, excepto cuando sustituyan al titular. Artículo 4. Refórmase el artículo 11 de la siguiente manera. Presidente. Artículo 11. El titular del Ministerio de Vivienda ejercerá la presidencia de la Asamblea de Gobernadores. En su defecto, el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y en su ausencia, el titular del Ministerio de Economía. Artículo 5. Refórmase en el artículo 16 el literal C de la siguiente manera. Literal C. Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para someterlo a consideración y aprobación del órgano ejecutivo en los ramos de vivienda y de hacienda. Artículo 6. Reformas del artículo 35, ramo de trabajo y previsión social. Artículo 7. Reformas del artículo 39 de la siguiente manera. Quórum, instalación, resolución. Artículo 39. El Consejo de Vigilancia deberá constituirse como un mínimo de 3 miembros. El miembro nombrado por el órgano ejecutivo en el ramo de vivienda presidirá las sesiones. En su ausencia presidirá el designado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el que presida tendrá doble voto. Artículo 8. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los tantos días del mes del año 2020. Así leído, presidente, el dictamen número 39 y su correspondiente proyecto de decreto de la Comisión de Obras Públicas